llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Buenas noches, compañeras y compañeros. Daremos inicio a la reunión virtual semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Le damos las gracias a todos los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales. Se encuentra con nosotros la secretaria de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. También se encuentra con nosotros el profesor René Bejarano Martínez. A continuación, le cedemos la palabra a la compañera Itzel Ortega. Buenas noches, estimados y estimadas compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza. El pasado domingo 18 de octubre, Bolivia celebró sus elecciones presidenciales y congresuales, mismas que, como recordarán, fueron anuladas en octubre de 2019 y luego pospuestas en 2 ocasiones debido al coronavirus. Basándonos en conteos rápidos no oficiales de Ciesmori y Timothy Cuenta de Jubileo, podemos adelantar que el movimiento del socialismo, MAS, y su binomio conformado por Luis Arce para la presidencia y David Choquehuanca para la vicepresidencia, lograron una victoria indiscutible en primera vuelta, con el 52.4%, seguido de Carlos Mesa con 31.5% y en tercer lugar Fernando Camacho con 14%. En esas mismas encuestas se proyecta que el MAS habría ganado 5 de los 9 departamentos, lo que le daría mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y sabemos lo importante que es eso para gobernar un país. Aunque estos conteos son extraoficiales y los resultados oficiales se conocerán en un par de días, la tendencia es notable y parece complicado que cambie, tanto así que Janine Áñez, presidenta interina, y el ex candidato Carlos Mesa han reconocido ya el triunfo electoral del MAS. Además, como dato interesante es que a pesar del COVID-19, las amenazas del gobierno y los intentos de que no se votara, las elecciones contaron con una alta participación de votantes. Con estos resultados, se confirma que en las elecciones del año 2019 hubo una operación destinada a evitar el triunfo del MAS. Hubo un golpe de Estado avalado por los gobiernos de derecha latinoamericanos y los organismos internacionales, principalmente por parte de la OEA, que dejó en evidencia su propósito desestabilizador en ese país hermano. El reto actual para Arce y Choquehuanca es grande, ya que a la pandemia se le suman los problemas sociales y económicos agravados por la misma y la gran incapacidad de respuesta del gobierno de Áñez. Sin embargo, esta victoria trae consigo nuevos aires de esperanza para el desarrollo, la recuperación, la justicia y la democracia para Bolivia y su pueblo. Mientras se desarrollaban las elecciones en Bolivia,
en Chile se detectaron protestas en diferentes partes del país. Esto en el marco del primer aniversario del denominado estallido social del 18 de octubre del 2019, cuando millones de chilenos salieron a la calle para protestar contra la desigualdad social, el neoliberalismo chileno y la constitución política. Constitución que fue redactada cuando estaba el dictador Augusto Pinochet. Según una encuesta presentada por Activa Research a través de su estudio de opinión titulado Opinión Ciudadana, un 68.7% de los chilenos asegura que el gobierno no ha dado solución a las múltiples demandas ciudadanas que se hicieron hace un año. La mayoría de los encuestados señalan que las demandas en las que el Ejecutivo no da respuesta son las relacionadas a las pensiones de los jubilados, a los temas de salud, al sueldo de los trabajadores, las tarifas del transporte público y el alto costo de la educación, entre otras. Recordemos además que estas manifestaciones se producen antes del crucial e histórico plebiscito de la reforma constitucional, que está planeado para el próximo domingo 25 de octubre. En este plebiscito, los chilenos deberán escoger entre el apruebo, es decir, si desean una nueva constitución, o el rechazo, es decir, que quieren continuar la actual. Y por otro lado, optar por una asamblea constituyente que implica que todos sus miembros sean elegidos exclusivamente para esa tarea, o por una convención mixta, es decir, que se conformaría por legisladores y la otra mitad por delegados asignados o elegidos únicamente para esa tarea. Esta va a ser la segunda elección que se realiza en el mes de octubre en nuestro continente dentro del contexto de la pandemia. Espero que tengan una muy linda noche y nos vemos el siguiente martes. Le damos las gracias a la compañera Itzel Ortega y a continuación le cedemos la palabra al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Hoy vamos a comentar 3 asuntos que están relacionados entre sí. Uno se refiere a los resultados de las elecciones locales que hubo el pasado domingo en Coahuila y en Hidalgo. El segundo tiene que ver con los resultados de la elección que hubo el pasado fin de semana, también en Bolivia. Y el tercero está vinculado a la detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el primer caso, podemos decir que los resultados de alguna manera no son sorpresivos, por varios motivos. Primero, porque se hicieron en condiciones especiales en el marco de la pandemia del COVID. Recordemos que esas elecciones debían haberse hecho hace ya varios meses y se vinieron posponiendo. Quizás lo mejor hubiera sido que se empataran con el proceso electoral del próximo año, pero el PRI calculó, como lo vimos ahora, que le convenía más hacerlas de una vez porque esas dos entidades son de las que todavía gobierna el Partido Revolucionario Institucional. Y decimos que no es muy sorpresivo porque ese viejo dinosaurio que es el partido de Estado que gobernó en México desde 1929, cuando se creó a instancias de Plutarco Elías Calles con el nombre del Partido Nacional Revolucionario, es un aparato que no ha dejado de funcionar y está acostumbrado a ganar de la manera que sea. Y en este caso no fue la excepción. El catálogo de
abusos e irregularidades que se cometieron durante el proceso electoral local en Coahuila y en Hidalgo es el acostumbrado: utilización del órgano electoral para favorecer al PRI, utilización de los recursos y la cobertura del gobierno del estado para favorecer a los candidatos del priismo, compra de votos, vinculación con grupos delictivos para intimidar a candidatos, familiares de candidatos o votantes, y claro está, toda una operación de acarreo para garantizar que la base dura del priismo pudiera ir a votar, contando con, como sucedió, que el nivel de abstencionismo iba a ser alto. Algunas estadísticas que se mencionan en la coyuntura por algunos periodistas hablan de hasta el 70% de abstencionismo en estas elecciones. Y claro, pues eso favorece al partido que en este caso estaba en el gobierno. Pero además el PRI, tanto en Hidalgo como en Coahuila, es muy dado a cooptar a dirigentes de otros partidos o a comprarlos burdamente para que, aunque compitan por otros partidos, en realidad sean funcionales a los intereses del oficialismo estatal. En Coahuila incluso la ley provoca una subrepresentación porque al crear partidos estatales con registro local se les asegura con un pequeño porcentaje de votos representación en el Congreso, aun cuando haya partidos que tuvieran un caudal de votos muy importante. Y así el control del Congreso local lo tiene el gobernador y las dinastías que ahí se han venido perpetuando a lo largo de muchos años. Recordemos que estas dos entidades son de las pocas que existen en el país donde todavía no hay alternancia, en donde el PRI a nivel estatal siempre ha gobernado y lo pretende seguir haciendo. Y decimos que no es una sorpresa porque también en las elecciones locales del año 2019 se dieron casos de resultados electorales adversos para las fuerzas progresistas, también en base a operativos estatales para debilitarlas y favorecer al oficialismo estatal priista. Fue el caso de Tamaulipas, de Durango y en un caso el del panismo de Aguascalientes. Recordemos que en ese año, en el 2019, el panismo en Aguascalientes y en Durango y el panismo de Tamaulipas también impulsaron operativos de Estado aprovechando los errores y las deficiencias de las fuerzas de izquierda para obtener resultados en una tendencia contraria a la que sucedió en el año 2018. En las otras elecciones estatales del 2019, el resultado fue distinto, como se puede constatar en Baja California, en Puebla y en Quintana Roo, pero también por la línea política que hubo en esas entidades. Decimos que no es una sorpresa la elección porque hay ocasiones en que a la izquierda no la derrotan, sino ella misma se coloca en una posición desventajosa. Y fue el caso de estas elecciones. No se trata de buscar culpables, de lanzar acusaciones, pero tampoco se debe actuar
con autocomplacencia. Hagamos el recuento de lo que se dejó de hacer y qué resultados pudieron haberse obtenido si lo que se tiene que hacer en cada elección se hubiera hecho en este caso de Hidalgo y de Coahuila. ¿Qué no se hizo? No se montó con tiempo una estructura político-electoral en todo el estado que permitiera contener el fraude y los operativos de simulación o de defraudación del voto. Se acudió a un proceso electoral de manera desorganizada, con improvisación, sin diagnósticos certeros actualizados, sin estudios de fortalezas y debilidades de los candidatos propios o de los adversarios, sin un análisis riguroso de las condiciones en que se iba a esa elección. Y por ende, no se trazó una adecuada estrategia, no se tuvo claridad de qué estrategia iba a usarse para ganar una elección, como debe ser en cualquier competencia de este tipo. Y se creyó de manera ingenua que la gente iba a votar en automático, como si el voto del año 2018 se fuera a repetir mecánicamente, cuando todos sabemos que cada elección es distinta y que no es lo mismo una elección presidencial, con todo lo que significa, que una elección local en condiciones de pandemia. Se sobreestimó el peso del partido, pero hay que recordar que un padrón de beneficiarios de programas sociales no es un partido, que además la gente, aunque reciba ayuda, si no se le busca, se le apoya, se le orienta, se le convence, puede votar independientemente de quién o qué partido o qué gobierno le ayude, porque la gente considera que los apoyos son un derecho y una obligación, y no están equivocados en creerlo así. Es una obligación del gobierno en turno. Si creyéramos que sumando los beneficiarios con eso se gana una elección, pues el PRI nunca hubiera perdido una elección, porque alguien que utilizó corporativamente los programas sociales durante décadas, pues fue el PRI. Tampoco se fue a las alianzas necesarias. Y tenemos que recordar dos experiencias previas que ahora no se usaron bien. Una en el 18. Los que dicen que no se deben hacer acuerdos con aliados polémicos, que no se debe buscar acuerdos ni alianzas con ellos, pues no entienden lo que es una competencia electoral. Y recuerden cómo ganó Andrés Manuel la presidencia de la República, no solo con la estructura de los propios y convencidos, sino se tuvo que hacer alianzas con sectores empresariales, con grupos y partidos vinculados a creencias político-religiosas, con grupos sindicales que venían del oficialismo o de prácticas diferentes a las de la izquierda, y con una gama de dirigentes a nivel local, estatal o nacional, que sumaron fuerzas y nos llevaron a los más de 30 millones de votos. Eso es lo que se tiene que hacer en una elección competida. Creer que con un puño de militantes muy convencidos de su ideología se puede ganar una elección, pues conduce a derrotas, porque se sobreestima la fuerza, se ideologizan las campañas, se pierde la perspectiva y se cae en los precipicios a los que conduce el sectarismo. Y si no, están las experiencias del 19, del 2019, después del 18. Está el contraste, en donde hubo alianzas
que pudieran criticarse, pero al fin y al cabo alianzas, se avanzó en donde prevaleció el sectarismo grupal y la idea esta de el purismo, pues se perdió. En Baja California se hizo la alianza con el Partido Verde, el Partido Baja Californiano, el PT y Morena. Y así se ganó el Congreso local, los 5 municipios y la gubernatura. En Puebla se hizo la alianza de Morena con el PT, con el PES, con el Verde, y así se ganó la gubernatura. A pesar de que no se ganaron las elecciones en la zona metropolitana, con los votos de las alianzas se ganó la gubernatura para Miguel Barbosa. O bien en Quintana Roo, que es otro ejemplo de las alianzas que se hicieron y los resultados favorables. Y en donde privó esta idea de que hay que ser muy pocos y muy puros, pues se vuelve puro fracaso, porque en una competencia no se trata de exámenes de congruencia ideológica o de creencia en un ideario, sino de eficiencia electoral. Y todas las elecciones tienen una dosis de pragmatismo. ¿Y qué alianzas, qué política de alianzas se siguió en Coahuila y en Hidalgo? Pues una muy endeble política de alianzas, muy poco eficiente y con una gran cantidad de dificultades internas. Hay que decir también que no dependió de Morena únicamente, sino que también los aliados, como sucede con frecuencia, se sobreestiman o presionan para chantajear y obtener beneficios por encima de lo que realmente representan. Y ese problema se va a poder presentar incluso en el año 2021, porque partidos que por sí mismos difícilmente ganarían una elección, se sobrerepresentan y potencian su capacidad de negociación, alegando su carácter de imprescindibles. Y efectivamente en algunas elecciones se vuelven imprescindibles, sobre todo en elecciones competidas, en donde la ventaja es muy alta, pues se puede uno dar el lujo de renunciar a algunas alianzas, pero donde la elección es muy competida, cada voto cuenta, y a veces cuenta doble porque puede contar a favor o en contra, dependiendo de con quién se van esos interlocutores. Se hizo una campaña de imagen integral, se metió en la agenda mediática nacional el asunto. No, los dirigentes partidistas destinaron la mayor parte de su tiempo a los conflictos internos, incluso en el plano local, no solo nacional, a la definición de las candidaturas. Y una elección no se puede ganar si los dirigentes nacionales y estatales no se aplican a tratar de convencer al electorado en el territorio en disputa. No se puede pensar que se puede llegar a ser dirigente nacional lanzando declaraciones desde un mullido sillón de una residencia en Polanco de la Ciudad de México, sin bajar al territorio, hablando de la supuesta, por ejemplo, igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, cuando en la vida se ha sido incongruente con ello y se ha tenido una conducta desordenada de muchas maneras. Esa incongruencia también nos afectó. Y factores locales, en el caso de Hidalgo, por ejemplo, la detención de Sosa Castellán, pero también las manipulaciones que hubo a la hora de hacer los registros estatales. Y no se fue muy cuidadoso en las postulaciones. Hemos insistido en que lo mejor que se tiene que hacer es estudiar el
nivel de conocimiento, simpatías y opiniones negativas que tiene X o Y candidato. Y no hubo un ejercicio adecuado de encuestas, transparente, público, profesional. Se definieron las candidaturas a veces en conciliábulos sin que se diera a conocer quiénes participaron en ellos y qué factores indujeron a determinar a tal o cual candidato. Y los candidatos quedaron al garete porque tampoco se les apoyó con estructuras de brigadistas o con propaganda. Los recursos públicos, las prerrogativas de los partidos deben servir, entre otros, para la capacitación político-electoral, para la publicidad, para la propaganda. Los spots deben contribuir a posicionar a los candidatos, pero se les dejó a su suerte, a que cada quien pudiera hacer lo que consiguiera, y claro, enfrentados a una maquinaria poderosa, caciquil, como es el caso de Coahuila, con dinastías históricas como la de los Moreira, o de Hidalgo, con los intereses que representa ese grupo político en el poder, en el Estado, pues claro que se les dejó en una clara desventaja. Y entonces, ¿qué resultados se podían haber esperado? No es muy sorpresivo. Claro que no lo festinamos, lo lamentamos, pero este tipo de procesos tendrán que impugnarse, tendrán que criticarse, se tendrá que revisar, pero no puede dejar de haber autocrítica. Tiene que haber una visión integral, y los que piensan que con el resultado del 2018 ya se van a ganar todas las elecciones así nomás en automático, están equivocados. Se tiene que ver el desempeño de los gobernadores de los otros partidos, a veces que no están mal calificados, y también se tiene que ver el desempeño de los diputados locales, de Morena y sus aliados, y de los alcaldes o presidentes municipales de esas entidades en donde a veces algunos electos no quedaron muy bien con sus electores. Todo eso forma parte de la revisión autocrítica para ver hacia el futuro. Que se entienda que se tiene que abrir la participación política electoral rumbo al 21. Que es restringir o cerrar la participación es un error y que nos puede conducir a otras derrotas. Así como se construyen los triunfos, también se van edificando lamentablemente las derrotas. Y nosotros no debemos ser coleccionistas de derrotas y mucho menos dedicarnos a lamernos las heridas, sino hay que aprender de cada elección las lecciones y tratar de no repetir lo que negativamente se hizo o se dejó de hacer. No está del todo resuelto este asunto. Yo confío en que las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda van a reposicionarse en esas entidades y auguro que va a haber, como puede ser, y si hacemos lo que tenemos que hacer, una izquierda que gobierne Coahuila y que gobierne Hidalgo, como se lo merecen los pobladores de aquellas dos entidades. Cuando se haga la elección de gobernador, habremos de trabajar para no repetir errores y incidir e insistir en los aspectos positivos. La izquierda sabe rehacerse y recomponerse. La adversidad también representa oportunidades para mejorar. Y si no, veamos el caso de Bolivia. En Bolivia hace poco más de un año hubo un golpe de Estado. La izquierda cometió algunos errores. Quizás se debió haber buscado la manera de respetar
el prestigio y la representatividad de Evo Morales, pero pudo haberse, como ahora, buscado una candidatura que pudiera unificar más, pero se insistió en la continuidad de la reelección y eso lo aprovecharon las derechas asociadas con el golpismo norteamericano para que aun cuando Evo ganó en primera ronda, incluso más del 10% como ahora, dieran un golpe de Estado. Y el daño a la izquierda continental, a la de Bolivia y a la gente fue muy grande. Se tuvo que soportar la presencia de una dictadura, el asesinato de dirigentes sociales y políticos, la represión, el recrudecimiento del racismo, de la manipulación supremacista de las ideas religiosas y el papel de las Fuerzas Armadas bolivianas que traicionaron a Evo y al proyecto democrático, la manipulación de los órganos internacionales, la convalidación fraudulenta de la OEA, la persecución política y el intento de asesinato del expresidente Evo Morales, el exilio y todo lo que se ha tenido que sufrir durante estos meses. Pero finalmente la izquierda pudo rehacerse y gracias al gran desempeño que Evo Morales y su gobierno tuvieron en materia económica y la candidatura de Luis Arce, ex secretario de Economía de ese gobierno, que logró altas tasas de crecimiento económico y combate a la desigualdad y la pobreza, se permitió contrastar con la fallida gestión de Jeanine Áñez, entre otros, con malos resultados económicos y con una pésima labor en el desempeño del combate a la pandemia en aquel país, en Bolivia. Pero igual, las lecciones para la izquierda también son válidas para las derechas, pero las derechas a veces aprenden más rápido, desgraciadamente. ¿Cuál fue la lección? Que en Bolivia las izquierdas se unieron, cerraron filas. En lugar de que se diera un proceso de dispersión, se dio un proceso de reunificación, se actuó de manera responsable, se postuló al mejor candidato que pudo haber y al mejor candidato a la vicepresidencia en una fórmula que integraba el mestizaje con la representación de los pueblos originarios, aspirantes a la ideología del buen vivir, a través de la candidatura a la vicepresidencia de David Choquehuanca. La derecha al principio actuó dividida. La soberbia es mala consejera en la vida y también en las lides electorales. ¿Y qué sucedió? Confiaron en que habían derrotado a las izquierdas, que la habían desterrado, que no se iba a poder recuperar, y entonces las derechas se dedicaron a competir entre ellas mismas. Con las pretensiones continuistas de Jeanine Áñez, con la presencia electoral de Camacho, de la zona de la parte más reaccionaria de la población boliviana, con la candidatura de Mesa, que había de repetir su derrota con respecto a Evo, pero que habla también de la incapacidad para generar nuevos liderazgos, e incluso con candidaturas que originalmente pudieran haber sido testimoniales, como la de Tuto Quiroga. ¿Qué sucedió? Que las derechas inicialmente fueron divididas, pensando en que el MAS no iba a ganar en primera vuelta. Acuérdense que en Bolivia se gana una elección presidencial en primera vuelta si el candidato ganador obtiene más del 40% de los votos y si entre el primero y segundo lugar hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Se calculaba que aunque Mesa ganara en primera vuelta, las derechas iban a ir a la segunda vuelta y ahí se iban a unificar.
incluso hacían proyecciones de que no iba a alcanzar Mesa el 10% de diferencia, y que iban a repetir algo que, por ejemplo, pasó en Uruguay, en donde el Frente Amplio ganó en primera vuelta, pero luego se unieron todas las fuerzas opositoras al Frente Amplio en Uruguay y les ganaron en segunda vuelta. ¿Y aquí qué pasó? Que tardíamente algunos candidatos de la derecha declinaron en sus aspiraciones, pero fue tardío, como fue el caso de Yanín Añez o de Tuto Quiroga. Y aunque trataron de cerrar filas con Mesa para forzar a ir a la segunda vuelta, sucedió algo que también conviene analizar en estrategia electoral, que es a dónde se van los votos de un candidato que declina. Y no es algo seguro que los votos propios se vayan a donde uno quiere que se vayan. ¿Y qué sucedió? Que la declinación de Añez y la declinación de Quiroga no se fueron automáticamente a favor de Mesa, sino que puede decirse a la luz de los resultados que una parte de esa votación se fue con el candidato del MAS, con Arce. Y así, según los datos extraoficiales, este candidato, Luis Arce, tiene 52% de los votos, cuando menos, e incluso Mesa tiene menos del 32, o alrededor del 32, menos del 34 que habían estimado. Es decir, que se da una diferencia de 14 puntos, no más, de 24 puntos, casi 24 puntos, y además en primera vuelta gana con mayoría absoluta el candidato del MAS, algo que no se había presentado desde que Evo le había ganado años atrás al mismo candidato Mesa. Entonces ahora hay que aprender esa lección y hay que ver cómo la izquierda boliviana se ha sabido rehacer, porque tiene una base social electoral. Hay una noción que ahora se está divulgando, que es la del poder dual. El poder dual es el poder en la élite política y económica, en los órganos de representación, que es cuando se gana ese poder, pero tiene que consolidarse con el poder en la sociedad y deben acompañarse. Se puede perder el poder en la élite, en las representaciones políticas, pero si se conserva en la sociedad, se sobrevive y se recupera. Pero si no hay una representación adecuada en la sociedad, aunque se tenga el poder formal, tarde o temprano se pierde. Entonces, se tiene que trabajar en ambos niveles. Evitar la burocratización, el abandono de la base social. Y eso es una lección también para México. Los cuadros políticos que fueron al gobierno de la Cuarta Transformación están haciendo un excelente trabajo. Pero hay necesidad de mantener vigente los nexos de sociedad y gobierno y también estructurar el poder en la sociedad. No se debe creer ingenuamente, repito, que el partido es un padrón de beneficiarios. Eso no es un partido. Tiene que haber estructura organizativa refrendada todos los días. Y eso implica trabajo de organización. Y también, críticamente, hay que decir que muchos líderes se pierden en los laberintos del poder legislativo, del poder ejecutivo, se burocratizan en las estructuras partidistas y abandonan la base social, el trabajo ciudadano, la atención de las demandas de la gente, y solo regresan con la gente cuando viene la siguiente elección, y la gente con frecuencia les cobra ese abandono. Así es que la lección en Bolivia es que el MAS sobrevivió porque hay un conglomerado de organizaciones sociales, hay un movimiento social muy fuerte, muy amplio, con dirigentes políticos y sociales que supo resistir y rehacerse. En México necesitamos reorganizar la estructura territorial, social, política, los movimientos sectoriales y gremiales para acompañar a la Cuarta Transformación y entender que de esa manera se puede uno rehacer, así como
nos vamos a reorganizar en Tamaulipas, en Durango, en Aguascalientes o ahora en Hidalgo y Coahuila para ganar las gobernaturas en esas entidades, como lo tenemos que hacer para ganar las gobernaturas en las 15 entidades que va a haber elecciones en el año 2020. No debemos olvidar también los factores de poder que inciden en los procesos políticos, tanto los de poder formal como los poderes fácticos. Y esto tiene que ver con otra de las lecciones que también son aplicables para México, que es lo que sucedió en Bolivia. Las Fuerzas Armadas bolivianas, la Policía Nacional, fue un factor golpista en el proceso que sirvió para destituir a Evo Morales. A pesar de que el gobierno de Evo durante los más de 10 años que estuvo al frente, los benefició a las Fuerzas Armadas con equipo, capacitación, prestaciones, niveles de vida, vivienda, derechos de salud. Igual se puede decir de la Policía Nacional. Estos actores políticos y sociales, sin una adecuada formación ideológica y política, terminaron sirviendo a las fuerzas golpistas de las derechas convencionales y rompieron la institucionalidad. Ahora que el MAS regrese al poder en Bolivia, se tendrá que evaluar, sin ánimos de venganza, como dijo Evo ayer en su declaración después del triunfo, cuál es el rol de la policía y del ejército en aquella nación, porque no se puede estar confiando en quien traicionaron la confianza una vez y lo pueden volver a hacer. Los grupos militares o policíacos se mueven a veces en fronteras muy tenues entre la lealtad e institucionalidad y en la cooptación por intereses económicos o de poder político o ambos mezclados, y a veces también, como desgraciadamente ha sucedido, se coluden con grupos de poder fáctico del crimen organizado. Recuerden que en América Latina es proverbial la injerencia de los Estados Unidos en la formación ideológica y capacitación de los ejércitos, y que desgraciadamente, con excepciones como es el caso de México, Costa Rica, entre otros, la mayor parte de las fuerzas castrenses han sido utilizadas en coyunturas determinadas para sojuzgar a los pueblos. Recordemos el papel del ejército en la dictadura en Guatemala o de Somoza en Nicaragua, o el golpismo y el papel del ejército en Brasil, ya no solo la inestabilidad que se vivió durante muchos años en Ecuador o la actitud golpista de los militares en Paraguay con Stroessner o con Videla, entre otros, en Argentina o con Pinochet en Chile. Es un instrumento de opresión de los pueblos el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Y en las recientes inconformidades, por ejemplo, que hubo en Ecuador, también se ha utilizado eso y el Poder Judicial para atacarlo. Tenemos que aprender la lección en América Latina de todo lo que sucede. Y confío en que así como en Bolivia se logró remontar el golpe, en Ecuador, por ejemplo, se va a poder remontar a través de la organización de lo que fue la Revolución Ciudadana, ahora con el lema de la esperanza,
en contra de la traición de Lenín Moreno en Ecuador, o que habrá condiciones para ganar el referéndum en Chile para cambiar la constitución que tiene resabios muy fuertes del régimen pinochetista. Pero en México surge una llamada de atención, porque el hecho de que se hayan estado dando a conocer actos presuntamente delictivos de exfuncionarios vinculados a la seguridad nacional, pública o del ejército en actos presuntamente delictivos vinculados al crimen organizado, no es un asunto menor. Y no se trata de, como en el pasado, de algún caso aislado. El que Genaro García Luna esté detenido en Estados Unidos, vinculado a complicidades con el narco, y que sus principales colaboradores estén también indiciados, prófugos, que ahora el general Salvador Cienfuegos esté siendo acusado de algo similar, o que hace algunos años se detuviera al fiscal Beitia de Nayarit, también en las mismas acusaciones, nos habla de que aquella hipótesis que veníamos difundiendo y que hemos señalado en diversas ocasiones acerca de la prevalencia del narcoestado en México no es una alucinación, sino que puede decirse que se trata de una realidad. Que atrás de los sucesos de Ayotzinapa también puede estar vinculado la labor del ejército y del crimen organizado en esa región, y que el nivel de penetración que se ha tenido que soportar en las estructuras del poder policíaco o militar todavía es un dato a conocer más profundamente. Desde luego no se trata de acusar a todos los cuerpos policíacos o a todo el ejército o a toda la Armada de México. El que haya corrupción de un general no quiere decir que haya corrupción general, no es lo mismo. Pero son indicios de que las estructuras a veces se corroen y que pueden irse descomponiendo paulatinamente. ¿Qué llevó a Genaro García Luna o al general Cienfuegos, si es que se comprueba su culpabilidad como presuntamente se vislumbra, a actuar de esa manera? La ambición del poder económico y el ejercicio del poder político. Y entonces conviene hacerse preguntas que tendremos que responder entre todos. ¿Hasta dónde están penetradas las estructuras policíacas y de las Fuerzas Armadas en México por grupos de poder fáctico vinculados a intereses delictivos? No se puede conocer, pero lo que sí se ha venido demostrando a lo largo de estos años es que desde el nivel municipal, que en los gobiernos de los estados y ahora en la estructura federal, han habido personajes con alto nivel de responsabilidad que se han prestado a ser cómplices de los grupos a los que supuestamente debieran combatir. Recuerdo que la vez que se ejecutó al H2 allá en Tepic, yo fui al otro día de gira político-social a aquella entidad. Y cuando algunos periodistas me preguntaron que si faltaba algún otro H de ser detenido, pues yo dije que faltaba el H gobernador, porque desde entonces se sabía que había complicidades del gobierno estatal con los grupos delictivos, y ahora lo sabemos, no solo del gobierno estatal, sino del gobierno federal, como se comprobó con la detención del fiscal Beitia y ahora con el general Cienfuegos. No son pocos, desgraciadamente, los gobernadores que están acusados, tanto del PRI como del PAN, de actos delictivos.
Y la pregunta más importante que tenemos que responder es ¿hasta dónde ha podido penetrar esa descomposición y esa contaminación? No actuemos con precipitación, desprestigiando al ejército que ha actuado con institucionalidad y lealtad en favor de la Cuarta Transformación. Pero tampoco podemos actuar con ingenuidad. La ambición económica quiebra lealtades, desgraciadamente, cuando no hay sólidos principios. Y también lo hace la ambición política por el poder. El poder tiende a ser adictivo y quien lo prueba es difícil que renuncie a él si no tiene sólidas convicciones. Y los conservadores de México pueden estar alentando prácticas golpistas y tratar de seducir a quienes quieran dejarse corromper, tanto dentro de los cuerpos policíacos como de las Fuerzas Armadas. Y entonces, veamos de qué manera se puede evitar eso. Si Evo Morales fue traicionado por el ejército y la policía en Bolivia, a pesar de todo lo que él hizo por esas estructuras de poder, en parte fue porque no se dio una adecuada preparación ideológica de sus integrantes. Quizás llegó el tiempo de que tanto la policía como las fuerzas regulares del ejército y de la Armada de México, además de su capacitación técnica, de su disciplina y de sus valores, pueda tener una adecuada formación ideológica que defienda la soberanía nacional en todos los niveles, que refrende la lealtad, el apego a los principios, la ética, la honestidad y que aspire a una sociedad mejor, que los soldados, los marinos, los policías compartan el proyecto de una sociedad mejor y que por ende, no solo por obligación, combatan a los grupos delictivos de poder económico inmenso, a los grupos de la delincuencia organizada, sino que también lo hagan por una profunda convicción, en donde entiendan que se trata del futuro de ellos, de sus familias y del país entero. Y que no solo sea la ideología del nacionalismo revolucionario que todavía prevalece en esos cuerpos, sino de la transformación de la sociedad hacia el buen vivir. Hay que recordar que el factor militar ha sido clave en la historia de las 3 transformaciones anteriores, que el ejército insurgente pudo coronar sus éxitos por la disciplina organizativa, pero también por la convicción de que México debería ser una nación independiente, que se pudo derrotar al ejército más poderoso del mundo, de Napoleón, y con el apoyo europeo, gracias a que hubo organización y estructura militar de las fuerzas liberales encabezadas por Juárez, y que la Revolución Mexicana pudo triunfar porque se derrotó al golpismo de Victoriano Huerta y porque hubo estructuras militares de diverso tipo, no solo de Francisco Villa y Emiliano Zapata, sino de otros generales de diverso signo ideológico, como Felipe Ángeles y otros que consolidaron la Revolución Mexicana. Y que incluso el periodo de la transformación de la realidad en el campo y en la economía mexicana, que ahora recordamos con un aniversario más de su partida, fue la labor de otro general, el general Lázaro Cárdenas. Entonces ahora tenemos que conformar y formar a dirigentes de las fuerzas policíacas, del ejército y de la armada con mística y convicción política e ideológica, leales al país y a la causa, vacunados de
las manipulaciones rencorosas de las derechas desplazadas del poder, que no se dejen influenciar por los intereses de naciones extranjeras, particularmente de Estados Unidos. Y ahí conviene tocar otro tema que también es muy importante y que es el papel de los Estados Unidos en estos asuntos. Los gobiernos norteamericanos, tanto de demócratas como de republicanos, han sido cómplices de múltiples atrocidades en contra de nuestros pueblos en la historia del continente latinoamericano, de América entera. La participación de Estados Unidos en el apoyo a las dictaduras que tanto enlutaron a nuestros países no se puede desconocer. Las intervenciones armadas de diverso tipo de Estados Unidos tampoco se puede olvidar. Y no estamos hablando de hace décadas, sino, por ejemplo, de hace pocos años, o el papel encubierto para el golpe de Estado en Honduras, o más recientemente en Bolivia. Pero está el otro tema, que es el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Y la democracia en América es una democracia de doble moral. Es una democracia que no tiene muchos tintes de demócrata en algunos de sus aspectos. Ya no solo hablemos de elecciones, ya hablaremos de las próximas elecciones en Estados Unidos, en donde, por inverosímil que se crea, puede ganar la presidencia quien no tenga la mayoría de los votos, como sucedió con Trump, que obtuvo 2 millones menos de votos que Hillary y sin embargo se alzó con la presidencia. Pero eso ya será otro tema. Lo que ahora conviene resaltar es que los Estados Unidos son muy exigentes para con funcionarios de otros países, los indician y los enjuician, los certifican, pero son muy indulgentes para con complicidades de sus propios organismos de seguridad y de inteligencia. Y en episodios distintos se ha conocido la complicidad de agentes de la DEA o de la CIA o incluso de niveles del gobierno con grupos de poder fáctico. Y controlan ese tema. Por ejemplo, en el juicio que se le hizo al Chapo Guzmán, pues se dan a conocer múltiples nexos y complicidades del Chapo y sus cárteles con autoridades de aquel entonces, del gobierno mexicano u otros poderes fácticos económicos o políticos. Pero resulta que no hubo un solo señalamiento a ningún personaje norteamericano. Y uno se pregunta, pues, entonces, ¿quién traficaba con la droga que desde México se enviaba a Estados Unidos o se envía? ¿Quiénes son los norteamericanos que se coluden con los delincuentes mexicanos o de otros países? Ahí no hay acusaciones. Se acusó y se filtraron acusaciones contra cómplices de los líderes de los cárteles, pero no de quienes también desde las estructuras del poder norteamericano se prestan a eso. Y eso nos llama entonces a la atención también del nivel de complicidad, de la doble moral que existe en el gobierno norteamericano y de lo veleidoso de su combate a las drogas, porque ese será otro tema también a discutir, que es el de que mientras en Estados Unidos no disminuya el consumo de estimulantes de diverso tipo prohibidos en la ley, va a seguir habiendo incentivos para delinquir, hacer llegar a esa población lo que demanda. Lo que Estados Unidos también debe de hacer es combatir las adicciones en su propio territorio y predicar con el ejemplo. Ya se tendrá que conocer los detalles de las acusaciones, pero no nos confiemos, no podemos pensar que los intereses dominantes en Estados Unidos pueden favorecernos a México, ni de demócratas ni de republicanos. A veces los demócratas han sido peores que los republicanos en algunos temas, como en el caso de los trabajadores migratorios o en otros asuntos de carácter político. Lo mejor que tenemos que hacer es consolidar el cambio democrático en México
aprender de las lecciones del pasado, no confiarnos, ser críticos y autocríticos, sin ánimos de revanchas o de venganzas o de purgas que nada nos van a ayudar. Tenemos que actuar con serenidad, con sobriedad, con inteligencia, con visión estratégica, con base a análisis críticos, sólidos, pero sobre todo actuando cotidianamente en las directrices que más convengan. Así como la izquierda boliviana, con la vanguardia del movimiento al socialismo y la dirección de sus dirigentes y sus líderes, pudo reponerse, vamos a superar pequeñas adversidades y vamos a confiar en que habremos de corregir el camino, que pronto habrá una dirección política estable que actúe en consecuencia de Morena y que pueda pactar sus aliados y que nos apliquemos para ganar con contundencia las elecciones del 2021, que ganemos las gubernaturas, la mayoría en el Congreso, las presidencias municipales, sin confiarnos. Las derechas están trabajando para unirse. Vi en los diarios una imagen de cómo se está reuniendo, por ejemplo, en Baja California, los líderes del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Baja Californiano y del PES para tratar de construir un solo candidato de esos partidos. Y también veo cómo en el lado de Morena hay una lucha interna muy pública y muy cruel. Y puede haber un exceso de confianza. Tenemos que entender que no hay que pecar de confiados en una elección. Nadie tiene el triunfo asegurado de antemano, aun cuando haya tendencias electorales favorables. Y tampoco se puede ceder a chantajes o caprichos. Se tiene que actuar con visión y estrategia histórica. Y si realmente vamos a ser leales a la Cuarta Transformación y a Andrés Manuel López Obrador, hay que demostrarlo en los hechos, sin aspiraciones ilegítimas, con madurez, con responsabilidad y convencidos de que es lo mejor y que cada quien puede aportar en la medida de sus posibilidades. Nosotros, como Movimiento Nacional por la Esperanza, vamos a seguir siendo leales a la causa que desde hace muchos años enarbolamos, que es la aspiración a una sociedad por el buen vivir y en donde está incluido el proyecto de la Cuarta Transformación. Así es que, compañeras y compañeros, a aprender las lecciones positivas y negativas de las lides político-electorales y sociales, pero sobre todo a trabajar profundamente, sin descanso, en las nuevas condiciones que la realidad nos está demandando. ¡Viva el pueblo boliviano! ¡Viva México! ¡Viva la nueva esperanza por el buen vivir! Muchas gracias, compañeras y compañeros.